Saludos cordial amigos, seguimos en esta tarea de Expedición Medellín, conociendo a personas que se dedican a las letras, que son unos apasionados por este arte y desean compartir esto con la gente. Hoy estoy con un profesor de aquellos que quieren darle un sentido diferente a la educación, y es una de las cosas que más me ha marcado al conocer a Giovanni. Bienvenido. Gracias, Carlos. Muchas gracias por este espacio y por permitirme compartir con todos tus amigos y seguidores. La intención es plantear ciertas inquietudes que yo tengo y que me encanta tener un profesor enfrente para que me las aclare, porque muchos de pronto quienes nos están viendo también las tienen. Es cómo hacer para que la lectura sea un medio de motivación para encontrar sus propios objetivos en la vida, profe. Tarea y pregunta difícil. Pero mira, Carlos, yo creo que la tarea aquí es más que decirle a los estudiantes que lean, llenarles pues como la mente de todo ese discurso, de esa filosofía de por qué leer. Yo creo que lo importante es que el niño te vea, o sea, que él vea que estás haciendo parte de ese ejercicio de la lectura, que cuando tú le pones al niño a leer, él vea que tú también estás leyendo y que haya siempre esa retroalimentación. Entonces, cuando la tarea de ser la tarea cansona, la tarea monótona y la que realmente no tiene ningún objetivo, empieza a cumplir pues como una tarea más llamativa, más fluida. Y creo que los docentes tenemos una tarea muy bonita, y es que estamos llenos primero de niños, estudiantes, que están ávidos de conocimiento. A pesar de todas las redes y todo el movimiento que hay ahorita, creo que el niño todavía está esperando algo, ¿cierto? De pronto él se pierde, es cuando no encuentra algo que lo atraiga. Y creo que la lectura es una forma precisamente de llamarlos, de convocarlos. Entonces, esos espacios tienen que ser muy, muy vivenciales. El espacio de la lectura, donde el maestro, si va a leer, que lo haga desdoblándose y haciendo voces y jugando, no volviéndose como el payasito, como decimos popularmente, pero sí dándole vida más a los textos. Y lo otro es que la lectura no se quede solamente en leer, sino que haya un trabajo también de reflexión frente al conocimiento. Porque entonces nosotros tenemos una cantidad de cuentos, pero los ponemos a que los lean y nos quedamos con que usted qué pensó, cómo le pareció, y no los llevamos luego a hacer también como un tamizaje, porque si bien él leyó y sacó una interpretación, nosotros como adultos tenemos que también direccionar un poco y darle una mirada desde lo pedagógico, desde lo social. Entonces creo que ahí hay una tarea que realmente tenemos que salirnos de solamente el pedir, recibir y calificar. Hay que ir mucho más allá. Sí, porque hoy en día, cuando yo estudié, y que me he encontrado que uno va por la nota. Uno va por la nota y estudia una por una y la tabla y la fórmula y se la graba. Va y presenta el examen y al otro día ya eso es chip que no sirve, ¿sí? Porque pues era mientras pasaba y obtenía la nota, pero en sí no le hayan una aplicabilidad de ciertas que uno supuestamente uno se educa para adquirir herramientas para luego enfrentar la vida. Pero no, después de la nota ya eso no interesa. No, hay una cosa también muy interesante, Carlos, y es que hay muchos portadores de texto. O sea, no es solamente el cuento, la novela, sino que hay muchos portadores. Entonces, yo también como docente tengo que estar mirando mi estudiante qué le gusta, qué le llama la atención. Y a partir de ahí entonces empezar a buscar, a darle alternativas de textos. O sea, yo puedo con un estudiante puedo hacer una receta, y yo puedo ver si él lee, si tiene capacidad de interpretación, si puede aplicar ese conocimiento. Pero también puedo leer una revista de cómics, por ejemplo. De hecho, para mí creo que una lectura muy difícil de hacer es la lectura de imágenes, porque es realmente a partir de una imagen usted que hace toda una historia que realmente no tiene un mensaje único, porque tú lo miras y encuentras una historia, otro lo encuentra y encuentra otro cuento muy diferente. Entonces creería que es eso, es el jugar también pues como con las posibilidades, y también empezar como a hacer un rastreo de qué tipo de textos voy a presentar para cada edad. Porque pues, seguramente te tocó que estando en el colegio te pusieran a leer por allá libros que obviamente hoy en día uno diría maravillosos, pero en ese momento no creerías, pues, o sea, uno no se motivaba por leerlos, ¿sí? Eran unas obras maravillosas,
pero que no era el momento para uno llegar porque no tenía el conocimiento ni el interés de él. Entonces cuando uno empieza también como a meterse, a pensar en la cabecita de ese ser que tengo ahí, y empiezo a darle un material que esté acorde a su edad, y lo voy llevando a que haga ya como un caminar, ir como haciendo un escalonar de alguna manera, también permite que se vaya desarrollando la capacidad cognitiva y que tenga mayor habilidad para resolver esos conflictos que se dan con el texto. Otra cosa que quería hablar con él, profesor, él tiene su canal. ¿Qué canal tiene? Bueno, tengo el canal, se llama Giovanni Escritor. Es un espacio que nació justamente el año pasado, que empecemos como a trabajarlo a partir de esta tarea de empezar pues como a escribir, pero que más allá del hecho de que Giovanni sea reconocido como escritor, he querido más darle al canal un viraje para dar a conocer a otras personas que están en ese camino, sobre todo los que están apenas empezando, porque yo creo que tú y yo sabemos lo que implica cuando uno está apenas arrancando, que nadie lo mira, nadie lo determina, sí. Y cuando a uno lo llaman y le dicen, yo quiero hacerte una entrevista, eso para uno es una cosa emocionante. Entonces vengo desde el año pasado haciendo ese ejercicio. Justamente este viernes estamos arrancando nuevamente el ciclo de este año 2025 con entrevistas a diferentes autores, pero no solamente autores, Carlos, sino también que quiero llevar personas que sean promotoras de lectura, o una persona que le guste leer y que sea apasionada por leer y quiera hablar sobre esos libros que lee. Porque es que a veces pensamos que este tipo de encuentros es solamente para la gente versada, los que saben, y entonces nos quedamos solamente ahí. Yo creo que con cualquier persona podemos sentarnos a hablar de una película, de un libro, de cómo eso que ha visto o ha leído lo puede aterrizar a su vida personal. Con respecto a las clases de lectura, profesor, porque estoy hablando, no quiero es que encaminar toda la conversación hacia ese corte. ¿Qué opina usted, profesor, de impartir en su educación libros de motivación personal? Mira, yo creo que es necesario, o sea, es fundamental. Y aquí te aprovecho de una vez, porque creo que, no sé si he vuelto a hablar estos días, no he mirado, pero Azalea, por ejemplo, es un libro que un maestro tiene que leer. ¿Por qué? Porque lo lleva a uno a través de esa historia a hacer una reflexión de la vida, y si bien nos lleva por allá a una época que nosotros ni siquiera nos imaginamos, es aterrizar cómo en este momento nosotros podemos aplicar eso que estamos leyendo a nuestra vida. Y hoy los chicos, yo creo que es el momento en el cual necesitan urgentemente herramientas para poder volver a conectarse con la existencia. Estoy viendo que hay poca conexión con las metas, con los proyectos. Ese proyecto de vida se queda mucho solamente en el tener. Entonces tenemos que también empezar desde la literatura a acercarnos a ese proceso también del ser, sobre todo, ¿cierto? El creer en nosotros mismos, el volver nuevamente a ese proceso de reconocimiento de nuestras propias habilidades. A mí me encanta mucho preguntarle a mis estudiantes, ¿usted para qué es bueno? ¿Qué es lo que usted sabe hacer que sea perfecto? Y a veces se quedan como... Sí. Y en esa pregunta, y yo le preguntaría a los amigos que nos están viendo, ¿tú para qué eres excelente? Y muchas veces uno, incluso con experiencia y con estudios, uno dice, déjate yo veo, ¿cierto? Porque a veces de pronto los demás ven en nosotros lo que nosotros no podemos incluso detectar. Sí, porque yo precisamente le comento, profesor, alguna vez estuve en una presentación en un colegio distrital en Bogotá, y como lo hice como una especie de práctica, y tenía a todos los alumnos ahí, y ¿cuál es tu sueño? Y eso me miraban con unos ojos que se les salían. ¿Sueño? ¿Cuál sueño? Luego, ¿por sueño de qué o qué? Nunca les habían hablado de propósito de vida. Y a mí me parece que parte de la educación tradicional deberían de abrir espacios para eso, porque cuando sale uno de bachillerato, lo primero que uno se pregunta, ¿y yo ahora qué hago? Qué encartada, sí. No, y es una época muy dura porque uno sale al mundo sin saber realmente para qué soy bueno. Sí, porque de alguna manera yo rescato todo el conocimiento de la matemática, de la ciencia, que es fundamental, pero creo que tenemos que empezar a orientar la educación más hacia el ser y a aterrizar realmente a los chicos hacia lo que ellos deben ser en este momento, porque también el otro cuento es que estamos teniendo docentes y la brecha es muy grande, docentes, la mayoría que estamos ya con pasaditos de edad, con unos chicos que son completamente de un mundo nuevo, digital, con unas expectativas muy diferentes. Entonces uno preguntaba primero, ¿usted qué quiere ser? Y luego ellos decían, yo quiero ser piloto, yo quiero ser policía. Hoy en día son TikToker, hoy quieren ser, pues,
cosas que uno diría como, oye, aterriza, eso no da plata. O sea, y uno dice como, venga, ¿cómo así? O sea, ¿yo qué es lo que estoy realmente haciendo? Porque estoy pensando desde como a mí me enseñaron, ¿cierto? Yo tengo que aterrizar ahora a esa nueva realidad, de las nuevas tecnologías, de los nuevos profesionales que están emergiendo también, y que de alguna manera, desde esos intereses, yo tengo que empezar a mirar cómo hago para entonces darle elementos. Sobre todo, hay una cosa de la parte de los valores, Carlos, que a mí me ha venido cuestionando mucho, porque he sentido mucho como que es un tema que se ha diluido y que de alguna manera como que los antivalores... Lo han vetado en cierta manera, hablar del desarrollo humano, de los principios, no, es que eso va contra normas de la institución, no, yo esa parte no la he podido entender. Y entre más antivalores como que tenga la gente, como que más la reconocen, más... A mí me cuestiona mucho eso. Entonces, es un trabajo que de alguna manera se desborda a lo que era la tarea inicial de un docente, porque inicialmente uno iba a impartir su área, y tu tarea era que el estudiante supiese aplicar la matemática, las ciencias. Yo creo que hoy en día tenemos que traspolar eso a la vida, y yo creo que la invitación hoy en día es a uno aterrizar el conocimiento desde lo cotidiano y permitir que el estudiante vaya generando una idea y vaya creando su propio conocimiento a partir de esas realidades que tiene. Porque a mí sí me cuestiona, la verdad que me cuestiona mucho la tarea, y yo no me imagino cómo vamos a hacer en 10 años, porque hoy en día niños de primaria los ve uno con una cantidad de cosas en su mente que uno dice, o sea, en mi vida se me han ocurrido cuando yo tenía esa edad, ¿cierto? Y que lastimosamente no están en una vía, digamos, del orden, del amor, del equilibrio, sino que al contrario es el que más pelee, el que más genere como ese tipo de cosas, y que ya tenemos el acceso a estos equipos donde usted primero tenía una inquietud y usted iba y le preguntaba al papá, iba y le preguntaba luego al profe. Hoy en día ya no hay necesidad, ya el profe, no, me pasó a mí precisamente con mi hijo, que estudió 2 semestres de ingeniería de sistemas. Ese era nuestro deseo, que fuera titulado, y a los 2 semestres dijo, papá, mire, es que yo no me veo 10 semestres ahí escuchando a un señor, cosas que ya, de lo que ya me explicaron, yo ya sé. Yo no averigué por internet, yo ya no necesito, pues, sí, eso no, yo no me veo, yo necesito algo que me rete, que sí se identifique conmigo. Y resultó estudiando doblaje para comerciales. Ajá, exactamente. Entonces, hoy en día no es como el perpetuar, por ejemplo, entonces los hijos de abogados van a ser abogados. Hoy en día hay una cantidad de posibilidades y la parte creativa. Lo otro es que el mundo digital permite que tú puedas estar en cualquier parte del mundo haciendo tu trabajo. ¿Sí? Los nómadas digitales. De hecho, yo en este momento mi meta es, yo estoy trabajando para que en los próximos 10 años tenga, como decimos, la siembra, para que cuando me jubile empiece yo también a viajar por el mundo a hacer lo que me gusta, ¿cierto? Sin depender ya pues de un empleo como tal, sino que ya tenga como otros ingresos. Entonces es un trabajo que uno tiene que ir visualizando. ¿Y por qué no hacerlo con los niños desde pequeños? ¿Sí? A veces pensamos que el niño no tiene la capacidad de... Y cuando empezamos a darle información, empezamos a darle formación con sentido, nos damos cuenta que ellos, al contrario, tienen muchas más capacidades, y esa creatividad que tienen con la información que reciben se vuelve una bomba súper potente. Hay una historia que yo relato en un libro que voy a lanzar próximamente, que se llama Los zancos de hojalata. Es cuando uno se paraba, cuando era pelado, uno se cogía esos zancos, los amarraba con unos lazos y uno se paraba encima para andar con ellos. Pero parado en un solo zanco, uno no va a ningún lado. Necesitaba de los dos. Entonces yo le ponía el nombre a cada zanco. Uno es experiencia y el otro es conocimiento. Si te apoyas entre los dos, llegas a tu meta, pues. Y allá es donde tenemos que inculcar, llevar la educación, no simplemente inyectarle información, sino que vean a alguien, un mentor, yo digo, ¿no? Que le ayude también a crear esas pautas que le ayuden a buscar eso, a canalizar y llegar a encontrar ese propósito en la vida. Exactamente. Mira que justamente hay un libro de otro amigo que es Álvaro. Él también maneja mucho las metáforas, y en uno de sus libros nos habla de la fábula del ratón. Y a veces nosotros, el miedo nos congela,
¿sí? Y como maestros, en este momento siento que algunos maestros se están congelando de miedo frente a las nuevas realidades, y al congelarse están quedándose estancados, están perdiendo la posibilidad de meterse, ¿sí? De sumergirse en esa realidad que está saliendo a flote ahora y ser partícipes de una transformación interesante. Entonces creo que el llamado en ese momento es para todos, para la sociedad, para los padres de familia, para las personas que trabajan con promoción de lectura, para los que trabajan fomentando la parte de escritura. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo dirigido pues como a múltiples personalidades, que de alguna manera dejemos de preocuparnos tanto por la nota y el valor de la nota, y esa pelea entre si ganó o no ganó, porque de alguna manera uno pasa un año completo con un grupo de estudiantes y cada uno aprende cosas diferentes. Puede que la fórmula se la sepan, pero la aplicación de esa fórmula muchas veces cada uno la ve. Y otra cosa con la cual yo peleo mucho es que la educación tiene ciertos moldes, o no, bueno, en el salón, ¿no? Colocamos 30 y todos tienen que aprender igual, pero es que la forma de aprender e interpretar de cada uno no es el mismo. Le suceden a muchos niños: es que usted es muy hiperactivo, quédese quieto, escuche. No, es que hay unos parámetros que él es así, ¿sí? Ahora, ¿cómo canalizar, como usted dice, ese ímpetu, esa energía para que pueda aplicar lo que usted le está enseñando, pero a la vez no deje de ser él? Mira, Carlos, sabes que hace algunos años, hace muchos años, cuando empecé la parte de educación, yo llegué a un salón de clase y los muchachos tenían un viaje de tazos. No sé, todavía los que están viendo, los tazos eran unas cuitas así redonditas con figuras en esa época de unos dibujos animados que yo no conocía. Pues yo decía, y ellos llegan allá a jugar eso, y yo como maestro que estaba en formación eso todavía, y decía, yo pedía, pues es que no están respetando la clase, cuando yo me pongo, primero me volví un encarretado de esos tazos, pero lo llevé mucho más allá, porque yo dije, bueno, ¿por qué a ellos les gusta tanto esa vaina? ¿Cierto? Entonces primero habían unos personajes, y ellos se sabían toda la historia, ¿sí? Y cuando acogían uno de esos, cómo lo cogían, y que la superbola, y que entonces que tenían unos poderes, y eso hacía una transición, y entonces que los alimentaban, y ellos entonces se convertían en otros mejorados. Y yo decía, wow, este muchacho sabe mucho. O sea, yo lo que le estoy metiendo aquí es un carretazo que a él no le interesa. Y entonces empezamos con los tazos a jugar. Entonces les pusimos también valores a los tazos, empezamos a hacer el juego. Entonces en plena clase hacíamos intercambios, estábamos trabajando matemáticas, estamos trabajando. Pero cuando uno se pierde la posibilidad de preguntarse por qué, o sea, qué es lo que le está haciendo. Igual ahora hay una cantidad de programas y todo que los pelados están viendo, y que nosotros como docentes, como padres de familia, tenemos que estar allá. ¿Para qué? Para conocer el discurso, la forma como ellos hablan, ¿cierto? Porque la forma como ellos hablan hoy también es diferente, ¿sí? Entonces uno a veces no comprende, no alcanza a meterse en esa mente y en ese discurso que están manejando. Yo creería que hoy, por ejemplo, la invitación es a que nosotros como docentes, como padres, estemos también. Esto tenemos que tenerlo y volverlo una herramienta de reflexión y de trabajo comunitario, ¿cierto? Donde el estudiante hoy, le digo, profe, ¿puedo sacar ChatGPT? Cuando en mi vida yo me imaginé que un niño me iba a preguntar, esta semana me decía un niño de tercero, profe, ¿puedo preguntar en ChatGPT? Y se cada uno como, bueno, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser los parámetros? Entonces tenemos que también ubicarnos hoy en día en esas realidades de las inteligencias artificiales, ¿sí? Desde la parte de la ética, de la moral, ¿sí? Que no se puede pelear contra ellas, pero sí podemos educar al estudiante para que las utilice de una manera creativa, ¿cierto? Entonces, obviamente, hoy en día hay aplicaciones donde tú entras y le dices, yo necesito un cuento de tal, te lo sacan en un momentico. ¿Eso es ético? Habría que entrar a mirarlo, y ahora creo que hay una discusión bastante interesante frente a esa parte. Pero si yo le pido a ChatGPT que me dé algunos elementos, y a partir de esa creación reconstruimos esa historia y sale un nuevo personaje, yo creería que ahí hay un juego interesante, ¿cierto? Es válido. Entonces, es entrar como también a hacer como ese acompañamiento al otro, ¿cierto? A insertarnos en ese chip, el nuevo chip de la educación, para también comprender cómo va a evolucionar.
porque estamos algunos de salida, pero sí. también hay No, un camino por y a delante. mí me causó mucha curiosidad una vez que estábamos con otras personas ahí hablando y llega un señor, dice, no, yo llevé al hijo a mi colegio, pero ahora resulta que el analfabeta soy yo. El analfabeta soy yo, porque como yo no aprendí a manejar esto, entonces ya no lo entiendo, ya no lo comprendo, ¿sí? Entonces es como se dice, esto llegó, se quedó y a nadie le preguntó que si le gustaba. Exactamente. Y la pandemia precisamente fue un detonante, Sí. o sea, porque incluso de las cosas bonitas, yo te digo, o sea, de las cosas bonitas que yo como docente encuentro después de pandemia fue ver que personas adultas mayores, eso, por ejemplo mi padre, que él era vetado, no le gustaba, él tenía un teléfono chiquitico porque era solamente para llamar, y después de pandemia verlo haciendo videollamadas, mandando chat, pues obviamente fue mostrarnos, romper un paradigma de que el oro viejo no aprende a hablar, y nos mostraron estos abuelos de que sí se puede. Entonces cada día tenemos la posibilidad de aprender nuevas cosas. Entonces nosotros como docentes, como coach, como formadores de jóvenes y niños en este momento también tenemos que aprender cosas nuevas y darnos a la pelea de que el oro viejo se aprende a hablar. Tenemos que meternos y sumergirnos en esas nuevas educaciones que nos están presentando en esta realidad. Bueno, hagamos un paréntesis y hablamos como escritor entonces de su vida. ¿Cómo ha sido la vida del escritor en este momento? Bueno, te cuento, Carlos, yo he escrito desde pequeño. Es algo muy interesante, porque precisamente aquí hay una cosa, y es que yo tengo un recuerdo, y es que al salir de la escuela vendían unos libritos pequeñitos que todavía por ahí Sí, he visto, por ahí está. y resulta que yo empecé a comprar de esos libritos, mi mamá no sabía, un día llegué yo con varios libros y me gané una pela, ¿cierto? Entonces ahí empieza el cuento. Para mí ese momentico que en la escuela me leían a Rafael Pombo y yo era maravillado ya con Renacuajo, con el ratón y todo esto, cuando yo empiezo a comprar los libritos porque de alguna manera me estaban invitando, ¿cierto? La persona nunca me dijo compre el libro o lea, sino que me estaban vendiendo la idea y llego a mi casa y lo que me gano es una pela. Entonces eso de alguna manera genera un choque inicialmente. Pero posteriormente, en ese proceso pues como de educativo, tuve la posibilidad de empezar también a compartir con docentes que van aterrizando como la idea, ¿cierto? Y hacen esa reflexión de que a veces la casa no comparte ciertos criterios porque obviamente su nivel de formación es diferente. Entonces yo también empecé a darme cuenta, uno, que si mi mamá no había pasado por la escuela, había llegado hasta primero, segundo, pero realmente no tenía una formación y que el temor de ella no era que yo tuviera los libros, sino que ella no era capaz de leerlos para mí. Ay, eso fue una cosa tremenda después. Pero entonces era el hecho también de aprender a leer para poder compartir con ella y con otras personas. Y yo creo que ahí empieza un poco también esa parte del querer ser educador, ¿cierto? Porque también es decir, bueno, si yo aprendo a leer, le puedo enseñar. Mi abuela tampoco sabía leer, ella era analfabeta, pero yo le leía a ella. Y a ella le gustaba que yo leyera cuando llegaba de la escuela. Entonces ahí empieza como a surgir ese llamado a compartir con el otro. Yo sé y puedo también extender. Ya Giovanni Martínez, pues en su parte de formación en la universidad, obviamente tiene uno que insertarse en el tema pues, de la lectura y como docente obviamente conocer libros infantiles y pedagógicos. Pero hace apenas unos 3-4 años que empecé como a hacer un recoger cositas que tenía por ahí. Te cuento que hace 3 años falleció el abuelo de una de mis estudiantes y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago para trabajar el tema del duelo con ella? ¿Cierto? Entonces empecé a buscar y los cuentos que encontré como que no me conectaban y entonces me puse, pues, voy a escribir. Y me puse, escribí un cuentico, cortico, empecé a trabajarlo y me llamó la atención que encarretado, bueno, aquí hay algo interesante. Lo que tenemos los docentes como ventaja es que tenemos una población que los escucha y que uno puede validar con ellos. Yo le leí el cuento, hice la reflexión frente a la muerte del abuelito, a la niña les gustó, ¿sí? Y entonces ese año, hace 3 años justamente, lancé igualmente un congreso sobre la muerte. Aproveché como ese tema y me metí por otro lado, en la parte terapéutica, y de ahí entonces surge el primer cuento, que es precisamente, El Jardín de las Estrellas. Un cuento que habla sobre la muerte, ¿sí? Y que nos muestra un poco desde la fantasía cómo trabajar con el niño el tema de la muerte. Sí, porque esa es una situación que yo la viví, hago un paréntesis, profesor. Le voy a contar al público y también está en mi libro, el que voy a lanzar próximamente,
Era el Día de la Madre, todos los alumnos estaban en el corredor central, en el patio, y las mamás estaban todas en el contorno. Entonces el director del salón del colegio hizo su discurso y invitó a las madres a que bajaran a recoger la flor de cada una de sus hijos. Yo estaba ahí, el problema es que mi mamá no existía, estaba muerta. Y se sintió ese vacío, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó esto a mí? Y esto, si a mí me hubieran dicho este libro en ese momento, bueno, o después, porque es que fue cuando en el paso de los años, uno hubiera entendido mejor las cosas. Sobre todo porque, mira, hay una cosa es que vuelvo a insistir. Creemos que a los niños como que no hay que decirles las cosas. Al contrario, yo creo que a los niños hay que atenerlos en la realidad, ¿sí? Al niño hay que hablarle de la muerte, obviamente en un discurso muy diferente pues al que hablamos los adultos, pero al niño hay que llevarlo a trabajar ese tema de la muerte. Entonces de ahí también surgió pues la posibilidad de hacer un congreso donde hablamos, y justamente pues mi hija, que es psicóloga, estuvo hablándonos sobre cómo trabajar el tema del duelo con los niños, y para mí eso fue también un boom, porque yo decía, bueno, nosotros como docentes nos da miedo, y esos temas que nos dan miedo lo que hacemos es que los escondemos. Entonces de alguna manera para mí como docente y como escritor ha sido eso, cómo a través de la escritura puedo llegar al otro. Entonces pasa una cosa hermosa en mi vida, y es que nace mi nieta, y entonces qué mejor inspiración precisamente que los nietos. Y entonces ahí apareció ya pues como otra línea también, y fue en la parte de los libros infantiles. Y en el primer año le di a mi nieta de regalo un libro que se llamaba Elena, vamos a dormir, donde hago a partir del recorrer de un día normal, de lavarnos los dientes, buscar la pijama, hacer la oración, respiración, un poquito de meditación. Hice entonces todo un recorrido para que ella en la casa con los padres, con mi hija y mi yerno, hiciera como ese juego pues antes de dormirse. No sé cuántas veces tuve que leerle el libro a mi nieta, porque era léamelo, y ella ya sabía sus personajes. A los 2 años aparece entonces, le regalé este que es Las moscas de Elena, ¿cierto? Muy bonita la portada. Moscas de Elena. Y este libro, por ejemplo me encanta, y es hecho por una chica de acá de Medellín, toda la parte de diseño. Ella se encarretó, Dana, es un ser muy especial, y ella nos hizo pues con la parte del diseño. En este segundo, a partir de un curso que realicé, empecé a trabajar con inteligencia artificial. Desde cuento que toda esta parte de la graficación está hecha con inteligencia artificial. Obviamente yo partí de la gráfica de la inteligencia, pero hice ya adaptaciones, hice pues como ya un trabajo pues como ya de edición, y sale entonces Las moscas de Elena, un cuento que fue pensado para mi nieta, pero que se volvió luego en una herramienta pedagógica para compartir con mis compañeros docentes. Entonces fue muy lindo, porque ya me han invitado a algunas escuelas a hacer el compartir, a leerlos y a escuchar a los niños hablar de Las moscas de Elena, sobre todo porque habla de eso, del aseo personal, del cuidado, pero también entra a trabajar la parte matemática, de los numerales, los cardinales. Entonces es un cuento que sale digamos, del solo leer, sino que también permite que como docente, como padre, pueda empezar a jugar con otros temas desde la parte pedagógica. Y este fue el que hice el año pasado para sus 3 años, que es Calma, Celeste, Calma. ¿Qué abuelo o qué padre de familia no ha tenido que pasar por las pataletas de los pequeñitos, sí, claro, ¿cierto? O incluso como los docentes. Entonces aquí justamente empecé a trabajar las pataletas de Elena. Este libro no tuvo el nombre de ella, aunque ella todo quiere que se llame Elena. Este se cambió por Celeste, pero realmente está enfocado en Elena. Entonces, de alguna manera, mi trabajo de escritor ha sido en función de un poco también de eso, de pegarme de docente, como abuelo, como maestro, y ahí van saliendo cositas. Y que ya empezamos como a jugar también un poco, ya pensando pues, con otras poblaciones. Este es un libro que yo quiero mucho, se llama Escritura Espontánea, y es un librito más taller, que lo que invita es a que escribas. Entonces aquí te doy unos ejercicios para que tú, sin ser escritor, empieces a escribir, ¿sí? Entonces por ejemplo, lo vengo trabajando con mis estudiantes, lo lancé el año pasado para el 23 de abril, el Día del Idioma, y este año voy a retomarlo con mucho más fuerza, porque me he tenido ahí un poco quieto, porque trae ejercicios muy prácticos para uno empezar a hacer el juego, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces decimos que yo voy a ser escritor. O sea, yo no sé si tú pensabas si quería ser escritor, pero de pronto un niño que está ya viendo, en este caso el programa con el papá, con la mamá, y dice, ay, me gustaría ser escritor, ¿cómo lo hago? Escribiendo y leyendo. Leer y escribir van de la mano.
Entonces, mi tarea ha sido básicamente esa, de coger elementos de la vida cotidiana y a partir de ello escribir. O sea, tengo en este momento una cantidad de libros ahí en el computador esperando pues como el orden para ir saliendo. Y el año pasado tuve una experiencia muy bonita y fue empezar a trabajar con las antologías. Yo he venido participando en varias antologías y me pareció pues un tema interesante, pero a veces la gente que se acerca a nada le pregunta, no, yo quiero sacar algo, tengo un poemita, pero no tengo con qué hacer un libro, sino que quiero pronto empezar como a compartir. Entonces empecé con la tarea de sacar antologías. El año pasado sacamos la antología de Navidad. La Navidad nos inspira, fue un trabajo muy bonito de poesía y cuentos cuentos de Navidad. Y créeme que fue una experiencia muy bonita, porque fue reconectar con la infancia, reconectar con esas historias de los abuelos, ¿cierto? Entonces fue una experiencia que nos marcó mucho. 20 escritores escribiendo en función de la Navidad de 6 países diferentes. En este momento estamos en convocatoria, estamos hasta esta semana recibiendo cuentos, fábulas y poesías infantiles. Y el tema en este momento es directamente los valores. A partir de esta antología queremos tener una herramienta pedagógica para que los maestros, los padres de familia o cualquier persona pueda sentarse con un niño, con un joven, a hacer una reflexión a partir de los cuentos, la reflexión que hay allí, llevarlos también como a hacer esa parte de trabajo de reflexión en la casa. Y si alguno de los que nos está mirando quiere conectarse con usted para hablar sobre estos temas o también ser partícipe de todos estos proyectos, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues tenemos el WhatsApp 314-862-0835, allí les contesto directamente, y tengo la página web giovannimartinez.com.co, pero ese Giovanni es Giovanni con V, no que es complicado, ahí lo ponemos acá abajo. Sí. giovannimartinez.com.co, allá pues estoy en creación de la página web donde vamos a empezar a encontrar videos, encontrar algunas clases, algunos retos. A mí me encanta mucho trabajar con retos. Ha sido, pues yo soy terapeuta también aparte pues de ser docente y he venido trabajando hace algunos años con retos y empecé ahora a ver, ¿por qué no hacer retos de escritura, por ejemplo? Sí. Y ha sido muy interesante. Me gustó mucho el reto que propusiste esta semana, porque a veces ese es el detonante, y aquí está justamente esa idea. Yo te doy un detonante y a partir de él tú escribes. Por ejemplo, en este momento, abrí los ojos y estaba sola. ¿Qué se te viene a ti? ¿Qué puedes escribir a partir de esa frase? Abrí los ojos y estaba sola. Es un detonante que me permite a mí empezar a escribir. Ahora, yo no escribo para publicar, ¿sí? En primera instancia yo no escribo para que el otro me lea, para mí. Entonces no nos preocupemos si está bien escrito, si está ortografía, no. Es el empezar a hacer el ejercicio para que la mente empiece a buscar también, a brotar toda esa cantidad de posibilidades. No, bueno, no, pues yo les digo una cosa, ¿será que nos quedamos una hora más? Pero no se puede porque el tiempo es así. Yo quiero agradecerle el tiempo, la disposición, la actitud que tiene Giovanni para compartir. Mil gracias por el tiempo, mil gracias por toda esta información, por todas sus enseñanzas, porque lo que intentamos es dar conciencia de la importancia de leer más, pero ante todo de darse la oportunidad de cambiar esos conceptos de educación que hoy en día, si no los renovamos, resultamos con una pelea inútil entre hijos, alumnos y profesores. Así lo veo yo, no sé. Sí, completamente. Es empezar pues como a buscar esos puntos de equilibrio y bueno, de todas maneras todos tenemos la posibilidad, todos somos escritores. La tarea aquí es empezar a ponerlo en práctica. Entonces, invitación para que nos sigan por favor en las redes sociales, para que nos hagan de sus comentarios. Este viernes tenemos Palabras en la Nube en el canal de YouTube. Espero que nos puedan acompañar y que si conocen a una persona que escriba o tú escribes y quieres participar de este encuentro, de esta entrevista también, bienvenidos. Es un espacio abierto precisamente para que nos demos a conocer y para que otras personas también se vayan engolosinando con el arte de leer y de escribir. Gracias por la invitación, por haber venido. Gracias a ustedes por su tiempo, por disponer de un momento para compartir, aprender y motivarnos a ser mejor cada día. Es todo por hoy. Mientras tanto, éxitos y nos vemos en el camino.